Finalmente vamos a hablar sobre estudios de caso y un informe final. En esta presentación veremos dos casos en particular que vamos a ir describiendo. Estos dos estudios de caso incluyen datos reales, pero omitiendo con todos los elementos éticos los datos de las personas. Y bueno, vamos a hablar desde la psicología educativa, cómo vamos a tener en función los objetivos, cómo vamos a proporcionar las tareas, en fin, vamos a decir cómo se estructuró estos dos estudios de caso. Uno es de un niño con problemas en el aprendizaje, en el desarrollo, y otro es un problema de lenguaje. Vamos a ver cómo se estructuran estos dos casos. El caso número uno lo vamos a llamar Juan. Tiene una fecha de nacimiento del 22 de octubre del 2015. Al momento de la evaluación y del informe tenía 9 años con 7 meses. Estaba cursando el cuarto grado de la educación primaria. Y en la fecha de la evaluación fue el 27 de mayo del 2024. Él presenta un motivo de consulta, un motivo para hacer esta evaluación, que dice: seguimiento de Juan, que fue evaluado en los cursos 2020, 2021, 2022, 2023 y 2023, 2024 por el Servicio Psicopedagógico Escolar de la zona por el Hospital de la Región. Una primera visita que se da el 20 de mayo del 2024 y en visitas posteriores sucesivas hasta la fecha, en el curso actual, ha sido evaluado por el Instituto Veneciano de Neurología Pediátrica el día 15 de enero del 2023. El niño también tiene realizado una adaptación curricular significativa desde el curso escolar 2020 al 2024. Como datos relevantes de la historia y del desarrollo general, podríamos hablar que en cuanto al desarrollo evolutivo y de salud, presenta un retraso psicomotor y del habla. Juan empezó a andar sin apoyo a los 24 meses y el habla, primera frase, aparecieron en torno de los 3 años y medio. El alumno presenta una lesión cerebral de origen perinatal con déficit de atención e hiperactividad, así como deficiencia intelectual. Desde el primer diagnóstico hasta el día de hoy, está siguiendo un tratamiento médico controlado por los especialistas. En cuanto a la historia escolar, Juan fue escolarizado en educación infantil de 3 años, detectándose ya en ese momento unas características comportamentales un tanto atípicas. En la actualidad está recibiendo tratamiento logopédico y asiste al aula de pedagogía terapéutica de su centro educativo. En cuanto a la batería psicométrica utilizada, número 1, escala para la evaluación del déficit de atención con hiperactividad. 2, nivel actual de competencias. 3, escala de inteligencia para niños revisada David Wessler, WIS 4. Observación sistemática del comportamiento por parte del profesor. Y luego vienen los resultados. Primero hablaremos sobre las escalas de inteligencia de David Wessler. Aquí vamos a presentar principalmente las dos escalas que salen con mayor repunte, que es la escala de inteligencia verbal con 67, un déficit muy notorio, pero también tenemos el coeficiente intelectual de memoria de trabajo que sale por encima de lo que nos da un coeficiente intelectual de 87. Las otras dos escalas salen con normalidad, pero aquí vamos viendo cómo es el comportamiento del coeficiente intelectual. Se observa un desgaste significativo en las puntuaciones correspondientes a los ítems de componente verbal y aquellos que son de memoria de trabajo que sale sobresaliente, siendo estas las puntuaciones más altas y más bajas en cuanto al nivel actual de competencias en el currículum. El alumno no supera los conocimientos y habilidades básicas correspondientes al segundo curso de educación primaria. En cuanto a las puntuaciones obtenidas por el TDAH, estas fueron de puntaje directo, hiperactividad 13, déficit de atención 13, de trastornos de la conducta 16, la hiperactividad y el déficit de atención 26 y la hiperactividad, déficit de atención y el trastorno de la conducta 42, mientras que el puntaje percentil se sitúa en 99. Esto quiere decir que los puntajes
son más bajos de los esperados. En vista de las puntuaciones obtenidas, se concluye que Juan presenta una alteración de la conducta con déficit de atención e hiperactividad que dificulta los aprendizajes y su integración social y familiar. En cuanto a las capacidades cognitivas y estilo de crianza, interacciones del niño y en el medio escolar, las dificultades observadas tienen que ver con los problemas de conducta, los cuales llegan a interferir a los aprendizajes básicos y en la dinámica escolar muy a menudo muestran conductas disruptivas y desadaptadas. Juan no acepta las normas de clase y debido a sus características su atención es muy dispersa, su madre se muestra muy colaboradora, pero no se puede contar con ella como coterapeuta. La actitud del niño hacia los aprendizajes muestra desinterés por las actividades escolares, falta de esfuerzo para hacer frente a las dificultades, necesita que se le proporcionen continuamente refuerzos, se muestra satisfecho cuando realiza tareas escolares correctamente. En cuanto a hábitos de trabajo, Juan tiene un ritmo de trabajo muy lento, no suele tener cuidado de los materiales y dado que no es capaz de trabajar de manera autónoma, necesita supervisión constante. No corrige sus errores ni planifica el trabajo. En cuanto a las situaciones grupales más favorecedoras para el aprendizaje, muestra aprendizaje personalizado e individualizado en las materias instrumentales y aprendizajes en pequeños grupos para el resto de las materias escolares. Estas situaciones favorecerían la socialización con el grupo. A manera de conclusión, de acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluación y seguimiento efectuados desde los cursos desde 2020 hasta la fecha, se puede decir que sigue presentando dificultades para el aprendizaje y presenta un retraso considerable en las materias básicas curriculares. Esto para evitar que venga un deterioro mayor y se conserve la lectoescritura y los conocimientos matemáticos adecuados a su edad, adicional al trastorno comportamental, se sugiere que se mantenga en este mismo ciclo escolar para evitar situaciones de deterioro cognitivo más adelante. A manera de recomendación, aparte de la prórroga de escolaridad, se aconseja asimismo darle un seguimiento médico con las especialidades que correspondan. Pasemos ahora a un segundo caso de problemas de lenguaje. Le vamos a llamar María, de 5 años, con fecha de nacimiento 16 de diciembre del 2019, que está en la educación infantil, el curso actual 2023-2024, y a manera de resumen de la anamnesis dice que María es una niña que recibe tratamiento logopédico en 2 sesiones grupales de 45 minutos semanales en los cursos 2021, 2022 y 2022 y 2023. Se le realizaron diversas evaluaciones logopédicas. Al detectarse un retraso madurativo del lenguaje, María fue operada del telo de la lengua al final del curso pasado y se le dieron a los padres diversos ejercicios para la estimulación de dicho órgano. En la evaluación inicial empezaremos con la evaluación de los prerequisitos verbales. Atención muy baja, actividad constante. En la percepción utiliza el lenguaje para expresarse, pero está lleno de dislalias y de incorrecciones gramaticales. En la imitación presenta dificultades para reproducir más de 2 palabras, es incapaz de imitar una frase completa sin errores. La memoria, baja memoria visual y auditiva. La exploración del lenguaje, análisis fonético y fonológico, hace todo tipo de incorrecciones, sustitución, omisiones, adiciones. El análisis léxico-semántico, en la expresión utiliza frases simples, tiene un vocabulario reducido para su edad, las frases están mal estructuradas sintácticamente. En la comprensión, aun cuando la comprensión es mejor que la expresión, también se detectan algunas alteraciones, sobre todo cuando se trata de conceptos espaciales y temporales. El análisis morfosintáctico es pobre, la estructura de la frase es muy simple, carece de nexos y preposiciones, la forma verbal es más utilizada en el presente, los adverbios se limitan al sí y no. El análisis pragmático tiene ganas de comunicarse, pero no sabe expresar deseos ni pedir cosas orales. Cuando quiere algo, utiliza la fuerza. En cuanto a la evaluación de aspectos de interés, realización de praxias bucofaciales, presenta alguna dificultad, sobre todo en las praxias linguales, no vibra la lengua.
En el tipo de respiración costodiafragmática, la valoración global, retraso madurativo del lenguaje. Seguimiento durante el curso. 1. Reeducación fonológica, actividades articulatorias, reconocimiento de sonidos, praxias labiolinguales, ejercicios de relajación, respiración. Desarrollo semántico, nombrar objetos y describir sus características, parecidos y diferencias, familias de palabras, sinónimos y antónimos. El desarrollo sintáctico, respuesta a preguntas del tipo qué hace, por qué, dónde, cuándo. El desarrollo pragmático, relato de cuentos e historias para que pueda expresar sentimientos, emociones, entre otros. A manera de evaluación final, evaluación de los prerequisitos verbales. Atención, se está sentada y más o menos quieta todo el tiempo que dura la sesión. A nivel perceptual, su lenguaje es más inteligible, pero continúa realizando muchas dislalias que se acentúan más en el lenguaje espontáneo. En la imitación imita frases, pero con dislalias y también suele relajarse algún elemento de la frase. Memoria, al centrar más la atención, ha mejorado tanto su memoria visual como la auditiva. En cuanto a la exploración del lenguaje, el análisis fonético-fonológico, María hace correcciones como por ejemplo sustitución de la L por la R, omisión de la R en trabables, sustitución de la T por la C, sustitución de la G por D, omisión de la L en trabadas, omisión de la Y consonántica, omisión de la P intermedia, sustitución de la P por la B, sustitución de la doble L por la L, sustitución de la R por la L. En el análisis léxico-semántico, la expresión para un niño más pequeño se considera bastante normal, pero con 5 años María presenta un retraso en el aspecto, su vocabulario ha aumentado. En el análisis morfosintáctico, las frases más largas y estructuradas, pero el nivel está todavía por debajo de su edad. El análisis pragmático, María muestra ganas de comunicarse, así como de expresar sus sentimientos y emociones. En la evaluación de otros aspectos de interés, realización de praxias, las hace como más segura, pero continúa sin vibrar la doble L. Tipo de respiración correcta. En cuanto a las orientaciones, María continuará con el tratamiento logopédico el próximo curso. A partir de lo revisado en toda esta materia, necesito que elaboren un informe y deben de presentarlo en la clase sincrónico para ver los ajustes finales y con esto lograr acreditar su materia. A manera de resumen, y en esta su última clase de esta materia, en cuanto a los estudios de casos, son herramientas para desarrollar aprendizajes significativos que promuevan el pensamiento crítico constructivo, además de evitar posibles errores al momento de trabajar con niños y niñas de manera real. Esto es la suma de todo lo aprendido durante esta materia. Les deseo mucho éxito y cualquier cosa nos vemos en la clase sincrónica.